¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la clase, creo que nuestra tercera clase de la materia de telecomunicaciones. Vamos a hablar de modulación, más particularmente de modulación en amplitud o amplitud modulada. Vamos a hablar primero que nada de las señales que ya vimos, señales eléctricas, electromagnéticas y mecánicas. Recordemos que estas son las señales que vamos a usar, vamos a trabajar y para convertir un tipo de señal a otra utilizamos lo que conocemos como transductores. Por ejemplo, para pasar una señal eléctrica a mecánica utilizamos altavoces, parlantes, es un transductor que vamos a utilizar. Para pasar una señal mecánica, es decir, nuestro sonido a una señal eléctrica, vamos a utilizar el micrófono, que va a ser nuestro transductor, hace esa conversión. Y vamos a usar también nuestro transductor por excelencia, que es la antena, que hace el trabajo de convertir una señal eléctrica a electromagnética y en forma viceversa también, de electromagnética a eléctrica. Son los tres transductores que vamos a utilizar eh, durante el cursado de esta materia. Hay muchos tipos de antenas, ya veremos con detalle en la unidad propiamente de antena. Acá vemos una antena monopolo, dipolo, antena Yagi, una parabólica, y hay un sinfín de configuraciones y geometrías de antena. Y como vemos acá hay un montaje también bastante variado de antenas. La antena lo que tiene la característica es que para construir una antena, esto es muy importante, cuando uno quiere emitir una señal, quiere irradiar una señal, quiere pasar una señal eléctrica electromagnética o recibir una electromagnética y pasar la eléctrica, la antena, en este caso vemos acá, esta es una antena dipolo, la longitud o la altura, si se quiere, o la longitud de construcción de punto a punto, de punta a punta de la antena, en este caso dipolo, tiene que ser igual a la mitad de la longitud de onda de la señal que queremos irradiar o la señal que queremos recibir. Repito, para construir una antena que sea eficiente en su radiación o en su recepción, la longitud de punta a punta tiene que ser igual a la mitad de la longitud de onda de la señal que estamos trabajando. Esto lo veremos con detalle en las unidades de antenas. Bueno, comunicación implica la transmisión de información desde un punto a otro punto. Eso sí queda claro, creo que ya lo definimos. Comunicarse es tratar de enlazar de un punto a otro punto. Bueno, nosotros más o menos trabajamos con la idea de un enlace físico. Creo que más o menos le conté cuál era el propósito de las comunicaciones, las primeras comunicaciones. Cuando uno hace un enlace punto a punto, por lo general se utiliza un medio físico, un cable conductor, donde desde un punto se emite una señal eléctrica y llega hasta otro punto una señal, en este caso también eléctrica. El problema con las señales, perdón, con este tipo de enlaces físicos de punto a punto es que son fijos, tienen que estar fijos el emisor y el receptor y no se pueden mover, eso es una limitación. Y otra es el costo del cable también, o del conductor que uno tiene que utilizar. Si está muy lejos, bueno, el costo va a ser muy elevado también. Y aparte es muchas veces unidireccional, es decir, el mensaje va a ser direccionado solamente a ese receptor. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, alguien dijo, bueno, ¿por qué no utilizamos? eh, si alguien necesita moverse, no podemos usar un medio físico, entonces ¿por qué no utilizamos, por ejemplo, el aire como medio de enlace? Y dijeron, sí, utilizamos el aire. ¿Qué viaja por el aire? No viajan las señales eléctricas por el aire, viajan las señales electromagnéticas. Y dijeron, bueno, sí, utilicemos el aire como medio de enlace y nuestra señal va a ser, va a ser una onda electromagnética. Para ello, a la señal, a nuestro mensaje, la tenemos que llevar una antena transmisora, y esa antena va a irradiar al aire, al ambiente, la señal electromagnética convertida, transducida. Y bueno, vamos a usar una antena receptora para recibir esa información. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el único problema en agarrar y inyectar el mensaje directamente a la antena? Pues bueno, primero que nada, el problema principal es la antena. Como yo le había comentado anteriormente, para que la antena pueda ser utilizada, para que podamos tener una emisión y una recepción eficiente, como corresponde,
La altura de la antena, quiero ver si puedo utilizar un marcador, acá está un lápiz. La altura de la antena, no me sirve este color, vamos a tener un segundito, quiero ver si puedo, a ver, pluma. La altura de la antena, vamos a llamar H, para que se vea, tiene que ser igual a la mitad de la longitud de onda. Si por ejemplo, ahí está el 2, por ejemplo, yo quiero emitir una señal de, por ejemplo, de 1 kilohertz, es decir, 1000 Hz, ahí está, 1000 Hz, HZ. ¿Qué antena tengo que construir para emitir un tono de un kilohertz o de 1000 Hz? Bueno, la longitud de onda en este caso va a ser la velocidad de la luz. Creo que yo le dije una vez, acá está, ¿ven? Para sacar la longitud de onda, acá está, es la velocidad de la luz dividido la frecuencia. La velocidad de la luz en este caso es 300, vamos a hacer 300.000 kilómetros por cada segundo, y si nosotros dividimos 300.000 kilómetros por la frecuencia, que es 1000, como vemos acá, ponemos acá 1000, este es un cálculo rápido, por supuesto, creo que ya lo hicimos en clase. Acá nos va a quedar 300.000 dividido 1000, nos va a quedar 300. ¿300 qué? 300 kilómetros. Y la mitad de 300 kilómetros, acá ponemos 300, que es la longitud de onda, 300 a la mitad, me da, en este caso, 150 ¿qué? Kilómetros. Acá yo la velocidad de la luz la estoy tomando con la unidad de kilómetros por segundo. Acá me queda kilómetros. ¿Está bien? Bueno, esto igual en clases creo que ya le expliqué con detalle. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo quiero emitir un tono de 1 kilohertz, yo tengo que construir una antena de 150 kilómetros, cosa que es imposible. Primer problema a la hora de agarrar mi señal eléctrica. Supongo que yo agarro un micrófono y ese micrófono lo mando directamente, pongo un amplificador en el medio para hacerla más potente y la mando directamente a la antena. ¿Puedo emitirlo así directamente? Y la respuesta es no, porque no existe la posibilidad de construir una antena de tamaño de esa dimensión, no se puede. Otra cosa, aunque nosotros pudiéramos construir una antena de esa característica, si yo yo irradio al ambiente mi voz, ese tono, y otras personas también lo hacen, en el ambiente se van a entrecruzar todos los tonos o todos los mensajes. ¿Y qué va a pasar? Bueno, va a haber interferencia. Esto es muy parecido a, piensen ustedes, en un aula lleno de chicos que todos están hablando en la misma banda de sonido, y si una persona, por ejemplo el profesor, quiere escuchar y todos están hablando, no va a escuchar de nadie en concreto, sino va a escuchar a todos, porque va a escuchar la interferencia de todas las voces. Bueno, lo mismo va a pasar si tenemos la posibilidad de construir esta antena. Pensemos, hagamos un caso de, de imaginación de que se pueda hacerlo. De todas maneras, aparece el problema de las interferencias de las múltiples antenas, de las múltiples radiaciones que se puedan realizar. Otra cosa, que si nosotros mandamos nuestra señal al aire, nuestra señal está siendo, la información está viajando en forma pura. ¿Qué quiero decir? Que la información está viajando, la onda sería la información. Y como la onda electromagnética, como creo que la vimos nosotros en el apartado anterior de cómo se propaga una onda electromagnética, es muy susceptible a muchas cosas que le suceden en el ambiente, como por ejemplo la absorción, como por ejemplo también la reflexión, la refracción, es decir, y sobre todo consecuencias de la absorción, la atenuación, es decir, pérdida de la señal y sobre todo la interferencia. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que la información estaría muy vulnerable a los ruidos del ambiente, cosa que cuando si llegara al receptor llegaría muy ruidosa, no llegaría nítida. Entonces, repito, ¿qué hacemos nosotros dado estos problemas? Bueno, ahí surge la solución de la modulación. La modulación me permite salvar todos estos problemas. Me permite, primero, disminuir las dimensiones de la antena. Me permite optimizar el ancho de banda de cada canal evitando interferencia entre los canales. Eso ya igual lo vamos a
ver concretamente cuando hagamos un trabajo práctico, para que ustedes vean cómo se evita esa interferencia. Y por último, proteger la información de las degradaciones por ruido y definir la calidad de la información transmitida. Esto es para otros tipos de modulación, lo que vamos a ver ahora. La modulación AM no está tan a salvo de estos ruidos, pero sí las demás están bastante protegidas. Sigamos, la modulación. Bueno, la modulación de una señal consiste en cambiar o alternar sistemáticamente algunos parámetros de la señal de alta frecuencia llamada portadora, que sufrirá cambios proporcionales en la amplitud de la señal de baja frecuencia denominada moduladora. ¿Qué quiere decir? Que trabajaremos con una señal llamada portadora y esa señal portadora la vamos a alterar, la vamos a trabajar en función de una señal llamada moduladora, pero a mí me gusta mucho más llamarla mensaje. Debido a este proceso, la señal de alta frecuencia denominada portadora sufrirá modificaciones de algunos de sus parámetros, siendo dicha modificación proporcional a la amplitud de la señal de baja frecuencia denominada moduladora o mensaje. ¿Qué quiero decir? Acá yo estoy hablando del concepto de modulación en general. ¿Está bien? Nosotros ahora en este capítulo vamos a ver modulación en amplitud. Pero el concepto de modulación es agarrar una señal llamada portadora y modificar sus parámetros dada otra señal que llamaremos moduladora, o me gusta a mí llamarla mensaje para que se entienda mucho más. Hay muchos tipos de modulación. Modulación analógica, digital, con moduladora analógica y digital. Todo esto lo veremos más adelante. Acá veremos AM, FM, PM, ACK, FSK, PSK y QAM con más detalle. Y después, el último, en el año veremos PAM, PWM y PPM. Y por último, la PCM. La verdad, no sé si llegaremos a todas, pero PCM seguramente trabajaremos hasta ahí. Bueno, vamos a lo que nos importa a nosotros, que es el tema de hoy, modulación en amplitud. Cuando una señal moduladora, un mensaje, como vimos, no la podemos inyectar directamente a la antena, lo que haremos nosotros es a esta señal mensaje la introduciremos en un circuito electrónico, que es lo que vamos a hacer nosotros más adelante en un proyecto, junto con una señal llamada portadora. Ambas señales van a introducirse en un circuito, llamaremos modulador, en el cual, si a la salida de ese circuito tendremos nosotros una señal también de característica sinusoidal, en este caso son cosenos. Cuando observamos nosotros la señal que tenemos a la salida y vemos que la frecuencia de esta señal de salida es la frecuencia de la portadora, y vemos que la fase también es la fase de la portadora, y vemos que estos valores no cambian, pero cuando observamos la amplitud de esta señal cosenoidal, vemos que la amplitud sí cambia en el tiempo, sí se modifica también, va cambiando en el tiempo. A esto lo llamamos modulación en amplitud. Cuando una señal mensaje y una señal portadora se introducen en un circuito electrónico y a la salida tenemos una señal sinusoidal en el cual su frecuencia y su fase no cambian, y la frecuencia y la fase son la correspondiente de la portadora, pero la amplitud de esta nueva señal sí cambia en el tiempo, sí modifica su valor, hablaremos de modulación en amplitud. Acá lo podemos ver. Si la amplitud está cambiando en el tiempo, y este cambio en el tiempo de esta nueva señal es proporcional al mensaje, estamos hablando de que esta es una modulación en amplitud. Bueno, esta es la frecuencia de la portadora, esta es la fase de la portadora. Esto que está acá muchas veces se resumen como, lo vemos acá como phi de t, pero esto más adelante lo vamos a utilizar este resumen. Me interesa más que nada esta parte. Acá vamos a verlo con más detalle. Imaginemos nosotros que tenemos, como vemos acá, una señal mensaje y una señal portadora. ¿También? Son dos señales cosenoidales. Acá lo vemos con detalle. La portadora tiene, en este caso, esta característica. BC es la simbología de la portadora, donde tiene una amplitud, donde tiene una frecuencia y tiene una fase. Tenemos una moduladora también, donde tiene una amplitud, una frecuencia. En este caso la fase vamos a hacerlo 0 para hacerlo más cómodo. Para la demostración hacerlo mucho más sintética, más sencilla. Cuando la portadora y la moduladora, en este caso,
en este caso se introduce en el circuito modulador, como vimos acá en un circuito electrónico, vamos a tener lo siguiente. Esta es la señal que tenemos a la salida, es lo que yo les mostraba acá. Esto es lo que tenemos a la salida. Si esta señal que tenemos a la salida vimos que la frecuencia y la fase no cambian, la variación, acá la variación de la frecuencia y de fase no cambia, y vemos que la amplitud sí cambia, algo está sucediendo con los cambios de amplitud. Para este ejemplo y para la demostración, si ustedes la quieren hacer a esta misma demostración en un final, ustedes me pueden decir, como yo lo voy a hacer ahora, dado que la frecuencia de la nueva señal a la salida no cambia y la fase tampoco no cambia, voy a poder decir con practicidad que la fase lo voy a tomar como cero, porque dado que la fase no cambia, yo lo voy a tomar como cero para hacer la demostración más cómoda. Es decir, esta señal que está acá es esta señal que está acá, con la fase igual a 0 para hacerlo más cómodo la demostración. Ahora, veamos lo que cambia, que es esto que me interesa, la amplitud que está cambiando en el tiempo. Esta amplitud, si la vemos, cómo está cambiando, veríamos que la amplitud de esta señal cambia y es igual a la amplitud de la portadora más el mensaje. Acá está. Y el mensaje, como vimos acá, para nuestra demostración, es así. Yo voy a cambiar esto por su expresión correspondiente y tengo esto. Es decir, la amplitud de la señal que tenemos a la salida del modulador está cambiando en función del mensaje y está sumándose a la amplitud de la portadora. Como resultado final tenemos lo siguiente. Esto que está acá es la señal real a la salida del modulador. Si ustedes observan lo siguiente, la señal en amplitud modulada, que la voy a llamar así ahora, es la amplitud de la portadora más el mensaje por, en este caso, el coseno de la frecuencia de la portadora por el tiempo. Es decir, esto que está acá no es otra cosa que la portadora que vemos acá sumado el mensaje que se ha introducido en la portadora, pero se ha introducido en la amplitud de la portadora. Miren, este es el mensaje. El mensaje, lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer nosotros en el circuito electrónico es agarrar el mensaje, que es este, y llevarlo, forzar a que se sume en la amplitud de la portadora. De tal modo que ustedes verán acá, esto que está acá es casi lo mismo que lo que está acá, solamente que el mensaje está siendo sumado a la amplitud de la portadora. Continuemos, a ver. Bien, antes que nada, esto lo que voy a hacer yo ahora es un pequeño artilugio matemático para hacer simple las cosas. Voy a hacer una operación muy sencilla que es sacar, en este caso, acá vamos a ver, voy a sacar factor común, la tensión de la amplitud lo voy a sacar para afuera, como vemos acá, y me va a quedar adentro esta nueva expresión que no es otra cosa que un acomodo matemático, nada más, donde yo si vuelvo a introducir esto me va a quedar lo mismo de arriba. ¿Por qué me interesa ver esto? Porque esta división entre la tensión del mensaje y la tensión de la portadora, esto es un valor, un parámetro muy importante en el proceso de modulación de amplitud, que se conoce como índice de modulación de amplitud y se le expresa como, bueno, MA. Otra característica que tenemos que saber es que cuando se hace una modulación en amplitud, una modulación en general, la frecuencia de la portadora tiene que ser muchísimo más grande que la frecuencia del mensaje. ¿Cuántas veces? Tiene que ser mínimo 100 veces. Ahora vamos a lo gráfico, que capaz que lo entendemos mejor. Supongo que yo tengo la señal portadora, que es una señal de muy alta frecuencia en comparación con el mensaje. Acá tengo la portadora, acá tengo el mensaje. ¿Qué es lo que sucede cuando yo estas dos señales lo introduzco? Porque estas dos señales estoy introduciendo acá. Esta señal va a introducirse en el modulador con el mensaje también. ¿Y qué voy a tener yo a la salida ahora? Yo estoy introduciendo estas dos. Bueno, yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener una nueva señal como la vemos acá en la parte inferior, en donde, como ustedes verán, vean esta parte. Este es el mensaje, ¿no? Modulador es el mensaje. En esta parte, en este periodo de tiempo, yo no tengo mensaje, no tengo amplitud, es cero. Miren, está
está cero, entre comillas. Entonces, yo a la salida voy a tener como consecuencia en este periodo de tiempo o en estos tiempos, a la salida yo voy a tener la portadora, la amplitud, la señal portadora como vemos acá arriba. A medida que empieza a aparecer valores del mensaje, empieza a crecer en amplitud y empieza a descrecer, empieza la portadora que está acá a aumentar en amplitud. Y miren, empieza también a decaer en amplitud a medida que el mensaje también descrece en amplitud, como vemos acá. Empieza a descrecer, empieza a aumentar en sintonía con la amplitud del mensaje. Y también lo interesante es que también sucede algo inverso en la parte inferior de la nueva señal. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que esta nueva señal es la portadora, como vemos acá, alterada su amplitud dado el mensaje que está acá. Si ustedes pueden observar acá, yo marqué con puntitos acá azules, acá, como vemos acá. Y cuando yo marco, esto no existe, estos puntitos, estos trazos azules no existen. Yo hice el trazado. Esos trazados azules, cuando uno lo hace, puede observar que es exactamente la señal del mensaje que está acá. Es lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que acá queda visualmente evidente la modulación en amplitud, porque es la modificación, la alteración de la amplitud de la portadora dado el mensaje. Por eso, muy comúnmente ustedes van a escuchar que se dice que la modulación en amplitud, el mensaje viaja en los cambios de amplitud de la portadora. Y acá se lo puede observar. El mensaje está viajando en los cambios de amplitud de la señal portadora. Bueno, ¿para qué me sirve el índice de modulación? Que es lo que yo le había contado acá. Bueno, el índice de modulación me sirve para entender cómo es, en términos gráficos, la modulación. Si el índice de modulación es el número que me da acá entre la división entre la tensión del mensaje y la tensión de la portadora es menor que 1, yo voy a tener una modulación correcta, normal en términos generales, y voy a tener una gráfica muy parecida a la que tengo ahí. ¿Qué va a pasar cuando, por ejemplo, el índice de modulación es igual a 1? ¿Esto cuándo sucede? Cuando la tensión del mensaje, la amplitud del mensaje es igual que la amplitud de la portadora. Bueno, yo voy a tener esta característica que ustedes ven acá. Esto no es lo ideal, no es lo correcto. No tendría que nunca llegar a esta situación de producirse esta característica, porque acá estamos a punto, estamos en el caso ideal de 1, por lo tanto todavía no debería por qué aparecer, pero un poquito más de 1 aparecería lo que se conoce como una distorsión del mensaje, de la modulación, y aparecerían todo tipo de problemas. Sí que sucede eso, que es lo que vemos acá. Así que la división entre la tensión del mensaje y la tensión de la portadora es mayor que 1. ¿Esto cuándo se va a dar? Cuando la amplitud del mensaje sea mucho más grande que la amplitud de la portadora. Cuando la amplitud del mensaje sea mucho más grande, esto dividido a esto va a dar más que 1. Esto va a originar gráficamente lo que vemos acá, que no es otra cosa que se conoce como una sobremodulación. Bueno, esto produce distorsión en la señal moduladora en amplitud. Distorsión, y esto produce mucho tipo de problemas como ruido, y bueno, el mensaje se termina alterando, y bueno, no sirve esto. Bueno, entonces, ¿cuál es lo importante en una modulación en amplitud? Que el índice de modulación sea entre mayor que 0 y menor que 1, menor que igual a 1. Es decir, que la tensión del mensaje nunca sea mayor que la tensión, o sea, la amplitud del mensaje nunca sea mayor que la amplitud de la portadora. Otra cosa importante que lo que tengo acá, esta es la expresión nueva que yo tengo expresándolo con el índice de modulación. Yo tengo el índice de modulación como ustedes observan acá. Yo lo que voy a hacer ahora es básicamente hacer una distribuir matemática. Yo voy a distribuir este coseno por toda, y la tensión voy a distribuir por todos lados. De modo que me queda esto. Tengo este término y me queda este término que está acá. Acá yo tengo coseno de la frecuencia del mensaje por el tiempo, por el coseno de la frecuencia de la portadora por el tiempo. Esto que está acá, esto es coseno por coseno
Esto se puede resolver, existe una relación trigonométrica que permite resolver esta operación y me permite dejarla como ustedes ven acá. Bien, ahora, esto que está acá, esto es una identidad trigonométrica. A ver, existe una identidad trigonométrica que me permite pasar de esto que tengo acá a esto que tengo aquí. Esto que yo tengo acá es la expresión completa de una señal modulada en amplitud o de amplitud modulada. Esto que tengo acá es mi señal vista completamente. Si yo la tengo que graficar, que es lo que vamos a hacer ahora, o mejor dicho, cómo, primero que nada, identificar cada uno de los términos. Yo tengo este término que está acá, que está en verde, lo voy a llamar portadora, porque si ustedes ven, es la señal portadora. Porque tengo la amplitud de la portadora por el coseno del ángulo de la portadora, es la portadora, es la señal de la portadora. Esto que tengo acá es, lo voy a llamar banda lateral superior, y esto que está acá lo voy a llamar banda lateral inferior. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el argumento del coseno, yo tengo la señal de la portadora, como ustedes verán, más la señal, perdón, tengo, la frecuencia de la portadora más la frecuencia del mensaje. Es decir, me va a dar algo mayor que la frecuencia de la portadora, y acá a la derecha tendré una diferencia entre la frecuencia de la portadora y, en este caso, la frecuencia del mensaje. Si esto yo lo grafico, si yo agarrara mi varita mágica de la transformada de Fourier, que me permite pasar una señal, en este caso en el dominio del tiempo, a graficarlo en el dominio de la frecuencia, si yo agarrara y graficara esto, ¡pac!, mi varita mágica, a mí me daría como consecuencia, como ustedes verán acá, lo siguiente. Donde yo tendría un pulso, donde la amplitud de este pulso me representa la amplitud, en este caso, de la portadora. Estoy graficando en el dominio de la frecuencia esta señal. Voy a graficar ahora esta en el dominio de la frecuencia, donde voy a hacer una gráfica también de un pulso, donde la amplitud de ese pulso va a ser correspondiente a este valor de amplitud, que es MA por BC sobre 2, y donde la posición de este pulso va a estar dada la suma de estas dos frecuencias. Y de manera muy similar a esta banda lateral inferior, que va a ser un pulso también con amplitud dada esta característica, con la diferencia entre los dos frecuencias, y la posiciono yo en esta acá, en la recta horizontal la posiciono acá. Las amplitudes de ambas señales, de ambos pulsos, son la misma, como verán acá, por eso tienen la misma amplitud, son iguales. Bueno, ¿qué cosa interesante tengo que comentarles con respecto a esto? Que en la gráfica del dominio de la frecuencia yo voy a tener, y acá se lo puede ver, tenemos la amplitud de la señal portadora, y tenemos estas dos nuevas señales al costado de la señal portadora. ¿Qué quiero decir acá? El mensaje de la señal FM es la frecuencia del mensaje, y acá FM también. El mensaje en el dominio del tiempo viaja en los cambios de amplitud de la señal portadora. Eso lo vimos acá gráficamente. En el dominio de la frecuencia podemos observar lo siguiente: que el mensaje viaja dos veces en el proceso de modulación en amplitud. Es decir, el mensaje, cuando se emite haciendo la operación de la modulación en amplitud, el mensaje está viajando dos veces a la salida, en este caso, luego de la operación. Y acá lo podemos ver. Esta, que es el espectro de la señal de amplitud modulada de AM, tiene un ancho de banda. ¿Cuál es el ancho de banda? Bueno, el ancho de banda es la diferencia entre la banda lateral superior, que es esto, menos la banda lateral inferior. Acá tenemos la banda lateral superior menos la banda lateral inferior. Otra cosa importante es la potencia de una señal. La potencia de una señal es, bueno, se analiza en este caso la señal completa y se hace lo que se corresponde el análisis de la potencia eficaz.
se aplica la potencia a cada una de las expresiones. Acá tenemos la expresión, se aplica a cada una la potencia de la portadora, la potencia de la banda lateral superior, la potencia de la banda lateral inferior. Se aplica a esta expresión que está acá, pum, pum, pim, pam, pum, y llegamos a esto que está acá abajo. Resolvemos acá, pa, 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 y llegamos acá. No vamos a hablar mucho más de eso, es todo un proceso lineal matemático, y llegamos acá. La potencia total de la señal modulada en amplitud, o de amplitud modulada, es igual a la potencia de la portadora multiplicado 1 más el índice de modulación al cuadrado sobre 2. Si uno sabe estos valores, sabe la potencia total que tiene, en este caso, la señal modulada en amplitud o amplitud modulada. Una de las cosas que podemos ver, observar de forma evidente, es que la modulación en amplitud es muy cara energéticamente, es muy ineficiente, en el sentido de que cuando vos aportás energía, la mayor cantidad de energía no se va en mandar al mensaje, sino se va en la portadora y en repetir 2 veces el mensaje. ¿Qué pasa si yo no solamente mando un tono como mensaje, sino mando varios tonos, como si fuese una voz? La voz humana son muchos tonos sumados que dan lugar a nuestra voz. Pero ¿qué pasa si mando en este caso 3 tonos? Bueno, voy a tener casi lo mismo, solamente que analizándolo para tres tonos distintos. Y acá voy a tener la señal portadora que va a ingresar también al modulador. Bueno, tendremos acá, como veremos, para el análisis para el primer tono, este para el segundo tono, como vemos acá, y este para el tercer tono. Se hace lo mismo. Y si uno quiere seguir agregando tonos, vamos a seguir sumando hasta, bueno, la n cantidad de tonos. Pero me interesa verlo mejor gráficamente. ¿Qué vamos a observar nosotros gráficamente? Que el mensaje, que cada uno de los tonos, acá esto es la señal portadora. Cada uno de los mensajes, en este caso los 3 tonos, van a estar a la derecha y a la izquierda mirado en frecuencia. Y es así como ustedes ven que va a viajar la señal realmente. Cuando uno mira en frecuencia se ve mejor esto. Bueno, el ancho de banda va a ser casi lo mismo, analizando la banda lateral superior menos la inferior, vamos a tener el ancho de banda o 2 veces la frecuencia máxima del mensaje. Y bueno, acá el índice de modulación va a ser un promedio, el índice total de modulación va a ser un promedio de todos los índices. Y la potencia total va a ser lo mismo, solamente que utilizando el índice promedio de todos los tonos. Bueno.